Bueno, si estamos, arrancamos, ¿sí? Bueno, voy rapidísimo. Vimos qué era el origen de la esquizofrenia, hablamos de las características generales, hablamos de las tres causas, ¿no? Genética, perinatal y ambiental, hablamos de los síntomas positivos y negativos. Y hoy vamos a hablar de curso, pronóstico, tratamiento y detección temprana. Y si me permiten voy a ir un poco rápido, porque sí o sí hoy voy a terminar de dar todo esto. Y a la mañana lo logré yendo un poco rápido, quizás. Pero bueno, lo vamos a hacer así. El curso de una persona con esquizofrenia, el curso de la enfermedad, es que se manifiesta principalmente, lo primero para decir, es que se manifiesta principalmente entre los 15 y los 25 años. 50% de las personas que tienen esquizofrenia, por lo menos, debutan con la enfermedad entre los 15 y los 25 años. ¿Hay esquizofrenias más tempranas? Sí, es cierto. Hay lo que se llaman esquizofrenias tempranas, que suceden antes de los 12 o 13 años. Es un porcentaje realmente menor. ¿Y hay esquizofrenias más tardías? Sí, también es cierto, ¿sí? Y se llama esquizofrenia tardía, o sea, la persona que tiene la fase activa de la enfermedad, el brote, después de los 25 años. Pero la realidad es que en la enorme mayoría sucede en la adolescencia. La fase activa de la enfermedad, ¿sí? Cuando la enfermedad se manifiesta, se llama brote, ¿sí? ¿Por qué brote? Porque alude al concepto como de una semilla cuando brota y surge una planta, estaba de una manera silente, estaba de una manera silenciosa, no se veía, y de repente surge, ¿sí? Por eso se llama brote. Y comienza de alguna manera los síntomas a crecer de una manera que uno a veces no se da cuenta y se muestran luego en su plenitud, brotan. Cada vez que hablemos de brote, vamos a estar hablando de brote psicótico y vamos a estar hablando de esquizofrenia, ¿sí? Brote es un término que lo vamos a usar para esquizofrenia. No obstante, existe una etapa previa al brote que se llama pródromo. Por definición, el pródromo es todo lo que sucede antes del brote, ¿sí? Esa es la definición, los síntomas que suceden antes de que una persona se brote. Y a veces dura poco tiempo, ¿sí? A veces son 2 semanas, ¿sí? Es poquito tiempo. Uno ve que la persona comienza a enrarecerse, comienza a estar como medio excéntrica, comienza a estar como medio rara, cambió su manera de pensar. Y luego se brota. Y eso a veces es poquito tiempo, y a veces son meses, a veces son años, ¿sí? Que uno ve que la persona cada vez fue volviéndose más rara, más rara, más rara, y un día, ¡pum!, se brotó. Siempre... ¿La fase activa, profe, es durante todo este proceso o es solamente en el brote la fase activa? No, el brote. El brote. El curso, está buena la pregunta, Florencia, porque la realidad es que la esquizofrenia es una enfermedad crónica, como habíamos dicho, ¿sí? Y que cursa con brotes. Y que después del brote, la persona, que me meto en el cuarto punto de lo que puse en este slide, presenta lo que se llama una ruptura biográfica. La persona nunca vuelve a ser quien era antes, ¿sí? Eso lo refiere la familia, como también lo refiere el usuario o el paciente. Nunca vuelve a ser quien era. Pero la realidad es que la enfermedad no está presente todo el tiempo, ¿sí? Hay brotes, hay momentos donde aparecen estas descompensaciones. Descompensaciones que, por supuesto, hoy vamos a hablar de tratamiento, ¿no? Son solucionadas de manera farmacológica, ¿no? De manera médica, ¿no? Pero es importante que entiendan esto del pródromo, porque realmente, cuanto mejor sepamos detectar el pródromo, más vamos a poder evitar los brotes. Cuanto más cercano estemos de detectar que eso es prodromal, que eso va a terminar en un brote, más vamos a poder actuar y evitar que la persona se brote, porque los brotes deterioran cada vez más a la persona. Cada brote va a producir mayores deterioros. Y lo que es muy difícil, es detectar el primer pródromo. O sea, detectar la primera vez que la persona se fue enrareciendo. Eso es lo que es realmente difícil. ¿Pero por qué es difícil? Se los estoy diciendo. La esquizofrenia se manifiesta principalmente en la adolescencia.
que un chico, adolescente, empiece como a volverse más raro, a tener conductas más raras, a aislarse, a tener pensamientos medio raros, a encerrarse mucho en su cuarto, a cambiar su atuendo y su manera de pensar, es adolescencia. El principal diagnóstico diferencial es con adolescencia normal. Entonces, muchas veces, el primer pródromo pasa desapercibido porque la familia creyó que era una adolescencia un poco más tormentosa. Por ahí más tormentosa que el primo, que el hermano, que la que habían tenido sus padres, pero no mucho más. Entonces, también hay que liberar de peso a las familias, porque es algo que les pesa mucho y que dicen, no, ¿cómo no lo supe detectar? ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo no hice algo? Y quizás era muy difícil, porque lo primero que habrías pensado es que era una crisis adolescente. Y de hecho muchas veces los profesionales que tratan al paciente en ese momento, porque por supuesto la escuela lo ve raro, la familia lo ve raro, los amigos lo ven raro, y va a un profesional, generalmente a un psicopedagogo o a un pediatra o a un neurólogo, recién después va a un psicólogo o a un psiquiatra, ese es más o menos el orden. La verdad que lo primero que dicen es decir, bueno, por ahí, nada, chequeemos a ver qué le está pasando a la adolescencia. Y puede ser que en muchos casos sea una adolescencia tormentosa, pero cuando se brota, ahí es donde decimos, no era adolescencia tormentosa, era un pródromo. Lo que le estaba pasando era prodromal. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, bueno, a veces los pródromos son más largos. Hoy daba el ejemplo que muchas veces lo uso con las familias. Es como esos días, ¿no? Donde hoy a la mañana estaba divino, estaba soleado, frío pero soleado, y de repente a la tarde se nubló y llovió. Y bueno, nadie hubiera dicho que ese día iba a llover, ¿sí? Entonces se nubló y llovió, tuvo un pródromo cortito y se brotó y ya está. Y a veces pasa. O a veces ya el día arrancó raro. Ya el día vino nublado, medio ventoso, húmedo. Todos sabíamos que iba a llover. Tarde o temprano sabíamos que iba a llover. Y a las 3 de la tarde llovió. Y bueno, a veces hay personas que son así, que tuvieron pródromos larguísimos, que cada vez se fueron volviendo más raros, más extraños, no les iba bien en el cole, y tenían pensamientos extraños, y cada vez se iba poniendo más raro. Y un día se brotó. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, a veces es importante entender que los pródromos pueden ser más cortos o más largos. ¿Sí, Florencia? Cuando dijiste lo de cuantos más brotes uno tiene como que se va deteriorando, ¿te referís neurológicamente o...? Cognitivamente. El brote es algo tóxico para el cerebro, no le hace bien, ¿sí? Y a la persona, sobre todo, termina internada, más medicada, genera deterioro. Igual, cuando hablemos de pronóstico, vamos a hablar de cómo es un buen pronóstico o un mal pronóstico, y vamos a ver casos donde se brotan más o donde se brotan menos, ¿no? Pero sí, daña, ¿sí? Permitir que un paciente tenga muchos brotes es llevarlo a un deterioro muy, muy alto, ¿no? En la película, un ejemplo, hay dedicación, primero es como un alumno de la facultad donde él puede estudiar, hace un montón de proyectos, un montón de cosas, y después cuando le dan la medicación, él queda como en un estado como si fuera una planta, empieza a engordar, se empieza a deteriorar, las pastillas no lo dejan tener relaciones con su mujer porque no puede. Claro, eso es interesante porque acompaña la evolución de los psicofármacos, ¿no? De hecho, en la película se ve cómo van cambiando de tratamientos porque no había tratamientos, ¿no? Entonces pasan los efectos secundarios, ¿no? Son esos de los medicamentos, los efectos secundarios de los medicamentos. Claro, pero en un principio en la película lo que se ve es que tiene terapia electroconvulsiva, shock insulínico, los tratamientos que todavía había. Después empiezan con psicofármacos más duros y después con mejores, ¿no? Pero sí, eso se puede ver ahí. Igual Florencia te iba a hacer el chiste, preguntarte de qué película y que vos me dijeras Una mente brillante y yo te dijera, no la vi. Pero bueno, me quedo tarde. Bien, sigamos. Diagnóstico. La esquizofrenia, y esto va a lo que vos decías, Soledad, antes con el tema de tu trabajo,
creo que eras vos, ¿no? Que hablabas de la esquizofrenia paranoide y la paranoia, si no mal recuerdo. Hoy la esquizofrenia se puede diagnosticar de 4 maneras principales. El principal diagnóstico que se suele dar, porque es la esquizofrenia más común, es la esquizofrenia paranoide. Es una persona que tiene una esquizofrenia con síntomas de predominio positivos, ¿sí? Tiene delirios, tiene alucinaciones, sobre todo síntomas positivos, y quizás algún síntoma negativo, quizás aislamiento o un poco de aplanamiento afectivo, pero sobre todo síntomas positivos, delirios y alucinaciones. Otro diagnóstico de esquizofrenia es la esquizofrenia catatónica. Esquizofrenia catatónica, la catatonía como fenómeno en sí, es un predominio de síntomas negativos. Ya vimos que son más graves los negativos que los positivos. La esquizofrenia catatónica, lo que aparece son sobre todo todos los síntomas negativos. Entonces imagínense una persona que está en la cama, casi sin salir del cuarto, casi sin comer, sin gestualidad facial, casi sin hablar, ¿sí? Es grave, grave, grave la esquizofrenia catatónica. Las medicaciones no responden tan bien, a diferencia de la paranoide, que suelen responder mucho mejor. Y por ahí tienen algún síntoma positivo en la catatónica, quizás algún delirio, pero no mucho más. La mayoría son negativos, ¿sí? Recuerdo una persona que tuvo un brote negativo, que eso pasó 3 semanas en el cuarto, sin salir, sin bañarse, no aceptaba casi que le den comida, estaba tirado en la cama, casi sin gestualidad, y lo que termina sucediendo es que los padres le preguntaban, bueno, pero ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y él decía, es que ustedes no son mis padres, devuélvanme a mis padres. Entonces él estaba teniendo un solo síntoma positivo, que era delirante, de que los padres no eran los padres, y todo el resto eran síntomas negativos, ¿sí? Por suerte, anduvo muy, muy bien con medicación, pero tuvo una internación de 4 meses, nada, fue muy grave, ¿sí? Una esquizofrenia bien catatónica. El tercer tipo de esquizofrenia es la esquizofrenia desorganizada, sí. Nico, ¿qué es ¿Sí? catatonía? Perdón, porque no terminé de entenderlo bien y nada, quería preguntar exactamente qué era catatonía. De hecho, cuando vi K-Pax la nombraban también al final. Sí, claro. Que entraba en estado Catatonía catatónico. es el fenómeno del conjunto de síntomas negativos, ¿sí? Que se suele dar en esquizofrenia, digo, hay esquizofrenia catatónica, pero también hay depresiones muy, muy severas que pueden ser depresiones catatónicas, que hoy se las llama depresiones melancólicas. Pero sí, es una desconexión completa de la realidad, una pérdida de la motilidad, una pérdida de la gestualidad, del lenguaje y de la voluntad, o sea, de la volición, y de la capacidad, por supuesto, de sentir placer, ¿sí? Por eso es la suma de los síntomas negativos. Y eso. Nico, Cuando veamos tratamiento vamos a ver que hay solo un fármaco que funciona para catatonía. Sí. Nico, la película El Aviador, ¿la viste? El Aviador creo que es la de Leonardo DiCaprio, que es un aviador, bueno, No me suena. no importa. No importa. Sí, que el tipo que fabrica aviones. Porque unos aviones. al final hay un momento en que él empieza a estar raro, y llega un punto en el que se encierra en su... Pero para mí lo que tiene es más trastorno obsesivo compulsivo. Tiene como a ese nivel. Y se termina aislando porque no quiere que nadie, se empieza como a complejizar esa ese ritual donde nadie puede tocar nada de lo que él vaya a tocar también. No me acordaba de eso. La vi hace un montón, pero me acordaba que empezó a estar raro y que me acordaba de él en una habitación encerrado, entonces lo relacioné. Pero no, igual, bueno, Nico, una vez en una clase, ¿te acordás que habías marcado como alguna similitud esto de la rigidez de casos graves de trastornos obsesivos con psicosis? Sí. Límites. Y sobre todo en adultos, ¿no? Vemos, en clínica de adultos lo hablamos, y lo hablamos acá un poco en estructura también, ¿no? Algo lo mencionamos acá, si no mal recuerdo. Que claro, digo, las neurosis obsesivas tan graves, los TOC tan severos, digo, están medio al límite, ¿no? De la estructura psicótica, ¿no? De algunas cuestiones. De hecho, muchos pacientes esquizofrénicos se compensan
cuando se compensan farmacológicamente, desarrollan algunos TOC, ¿sí? Algunos síntomas ritualistas del TOC, como que compensan rígidamente eso. Bien, catatonía entonces, eso como fenómeno de síntomas negativos. Otro síntoma que suele tener la catatonía, aparte de los negativos, es un síntoma motriz que se llama flexibilidad seria, que son posturas antigravitatorias o antigravitacionales. Entonces uno ve un paciente tan rígido que le levanta el brazo y lo vas a ver 6 horas después y sigue con el brazo exactamente en la misma posición. O le levantas una pierna y queda con una pierna levantada 6 horas, 12 horas, ¿sí? No siente ni el cansancio, pero es por la propia rigidez muscular. Por eso digo, la catatonía es probablemente la esquizofrenia más grave, ¿sí? De peor pronóstico, por otro lado. No suelen responder bien a los tratamientos, no hay muchos tratamientos para darle, es como la más grave. La esquizofrenia desorganizada o hebefrénica, aquí hay síntomas positivos y negativos, pero lo que prima son los síntomas desorganizativos mentales. Y prima sobre todo la excentricidad, la bizarría, una manera bizarra de manejarse en la vida. Más allá de los delirios y las alucinaciones o los síntomas negativos que tengan, lo que más se ve es esta desorganización mental. Viven en montañas de basura, muchas veces terminan eso en situación de calle o de indigencia. Me acuerdo una paciente que tenía una esquizofrenia hebefrénica, que ella decía que tenía hijos imaginarios, que eran voces en realidad, ¿no? Pero ella los refería como hijos imaginarios, que se comunicaba a través de ondas mentales y que tenía relaciones sexuales mientras dormía con personajes con los que soñaba y que de esa manera ella quedaba embarazada y que a los 5 meses nacían estos hijos, que ella nunca los veía, pero que sentía su presencia y los escuchaba, ¿no? Eran voces. Viendo una cuestión bien desorganizada, ¿no? Y que el trabajo con ella sobre todo fue cuando empezó a andar mejor farmacológicamente, pues él tuvo que cambiar toda la medicación, que se pudiera despedir de esos hijos, que esos hijos habían crecido y que ya no iban a estar más, que en realidad eran esas voces que ya iba a dejar de escuchar, porque las voces también es una gran compañía, digo, ¿no? El aislamiento es un síntoma negativo y las voces los acompañan, son punitivas, son dolorosas, son lastimantes, pero también son una compañía, ¿no? Digo, entonces, bueno, es todo un trabajo eso. Y la esquizofrenia residual, que en realidad es la esquizofrenia cuyos síntomas ya no remiten más, ¿sí? Tiene síntomas permanentemente y que no remiten. Se llaman, de hecho, esos síntomas residuales. Entonces, no sé, hay pacientes que siguen escuchando voces toda su vida y que por más que se lo ha cambiado de 3 tratamientos y todo, las voces siguen estando. En menor medida, poco, pero siguen estando, ¿sí? Están ahí. Y esos son síntomas residuales. En Argentina, la esquizofrenia residual sirve para tramitar el certificado único de discapacidad. Y está bueno porque ese certificado les permite, por ejemplo, acceder a tratamientos de manera 100% bonificada, gratuita. Entonces, bueno, como toda esquizofrenia es crónica, está bueno que el Estado se pueda hacer cargo de los tratamientos que a veces son muy costosos, ¿no? Pero por eso cada persona que tiene un certificado de discapacidad por esquizofrenia siempre se pone esquizofrenia residual porque apunta a esto, ¿no? A síntomas que ya no remiten. Pero una pregunta. Sí. Pero, ¿cómo sabes que es residual? Tipo, si no se le fue para nunca, o sea, tiene los mismos síntomas que, tipo, tiene todos los síntomas juntos y nunca se le van del todo. No. ¿Es eso? No. No. Lo que sucede es, por ejemplo, una persona en un brote tiene delirios y alucinaciones, se lo medica, mejora mucho de los delirios, ya casi no los tiene, las alucinaciones hablan mucho menos y en un tono más bajo, entonces puede a veces hasta poder focalizar la atención en otra cosa, pero siguen estando. Y entonces se lo cambió varias veces de medicación y ese piso de voces no se va nunca. Y esos ya son síntomas residuales, ¿no? No cambian más. ¿Sí? Un paciente, más allá de que obviamente todos, apuntamos que todos terminen en residual, puede llegar a pasar, por ejemplo, primero por una paranoide y después por una desorganizada y después caer en catatónica, o generalmente siempre es la misma. No sé si se entiende. Sí, la pregunta se entiende, estoy pensando. ¿Querés que ponga un relojito? No.
A ver, generalmente los síntomas suelen ser generalmente los mismos, estoy pensando. A veces puede pasar que hubo un brote que tuvo más síntomas positivos y a veces un poco más desorganizativos. A veces lo que pasa es que quedan con síntomas desorganizativos después de haber tenido un brote de síntomas positivos. No es tan frecuente, estoy pensando, que personas que tuvieron brotes de síntomas positivos tengan otro brote de síntomas negativos. Digo, generalmente que tiene síntomas positivos, lo que sí pasa a veces es que, por ejemplo, tuvo uno o dos brotes de síntomas positivos y después tiene un patrón de aislamiento muy fuerte como síntoma negativo, no tiene más brotes, pero el aislamiento no se va con nada. Y es un síntoma negativo, ¿no? Claro, eso sí puede pasar. Pero generalmente los brotes como no están como en la bipolaridad, que respeta más un patrón, cuando veamos bipolaridad lo vamos a hablar, pero suelen tener como cierto orden, ¿sí? Sí, como tendencia. Sí, igual, sí, generalmente la persona que tiene una esquizofrenia paranoide suele seguir teniendo esquizofrenia paranoide, pero a veces eso, quedan síntomas residuales que por ahí son negativos post-brote, ¿no? Claro. Bien. Gracias. No, de nada. Dentro de los tratamientos, así como hablamos de que hay 3 orígenes de la esquizofrenia, los tratamientos también son 3 hoy. Lo que llamamos gold standard o tratamientos específicos para esquizofrenia apunta a 3 tipos de tratamiento. El pilar de todo tratamiento es el tratamiento psicofarmacológico. Hoy no hay tratamiento para esquizofrenia sin psicofarmacología. De hecho, volviendo a la película que mencionaba Florencia, de Una mente brillante, o mismo K-Pax, o películas que son más históricas que hablan de esquizofrenia, antes de los tratamientos psicofarmacológicos no había nada para hacer. O sea, la persona manifestaba la enfermedad, fin, hasta acá llegamos, ¿sí? O sea, no había nada, no había como vida después de la esquizofrenia. Hoy con los tratamientos hay un montón para hacer, pero hay un montón para hacer porque existe el tratamiento psicofarmacológico. Entonces, sí o sí todo tratamiento es psicofarmacológico. Hablaba el otro día con una mamá de un chiquito con esquizofrenia, de una chiquita, perdón, que decía que el psiquiatra le había dicho, bueno, está tan bien, suspendamos la medicación un tiempo y a ver cómo anda. Bueno, eso en esquizofrenia está mal, ¿sí? O sea, todos los estudios demuestran que recaen en síntomas nuevamente en más del 95% de los casos en menos de un año. Entonces, si está bien por los psicofármacos. Entonces, nunca se suspenden los psicofármacos. Digo, a mí me parece que está bueno que lo charlemos así porque hay que charlarlo con las familias así. Porque si la familia dice, no, si anda mejor, después le vamos bajando la medicación. No le vamos bajando nada a la medicación. Si anda mejor, sostengámosle la medicación, ¿sí? Es el momento de poder sostenerla y no subirla más. Pero bajarla no y quitarla mucho menos. Los psicofármacos se dividen en 2 mundos, antipsicóticos atípicos y antipsicóticos típicos. Los típicos son más antiguos y los atípicos son más modernos. Diferencias de uno y otro, los típicos, como el alopidol, suelen tener muy buena eficacia, suelen funcionar muy bien, suelen ser bastante incisivos, o sea, funcionan rápido, pero suelen tener muchos efectos adversos, ¿sí? Pero por otro lado, económicamente son baratos. Los atípicos no suelen funcionar tan bien, entonces a veces hay que buscar exacto cuál es el que va. Hay muchos, olanzapina, risperidona, aripiprazol, quetiapina, clozapina, digo, son varios, y han salido alguno nuevo, el Invega, por ejemplo, pero la realidad es que no suelen tener tan buena eficiencia o eficacia, pero sobre todo tienen pocos síntomas adversos. Entonces lo que se hace es probar con uno, y si funciona más o menos se prueba con otro, pero lo que sucede es que tienen pocos síntomas adversos. Y económicamente son mucho más caros. Entonces, una cosa es un tratamiento con alopidol, piensan que es para toda la vida, que sale 500 pesos mes, que es un típico, y otra cosa es un tratamiento, no sé, con olanzapina o con risperdal, de la risperidona, que sale 25.000 pesos mes. Entonces, el número de familias que puede pagar eso también se va achicando, por eso
digo, muchas veces es apoyar a las familias en tramitar el certificado de discapacidad, porque por ahí uno puede elegir el mejor tratamiento y el costo lo cubre el Estado, no lo cubre la persona. ¿Tá? Principal síntoma adverso de los atípicos, aumento de peso, aumentan de peso un 30%, y en algunos de ellos, no en todos. Y esto, que parece un síntoma que uno dice, bueno, pero entre escuchar voces o engordar, ¿cómo es que eso es una discusión? Principal causa de suspensión de tratamiento antipsicótico en mujeres es por el aumento de peso. Entonces, digo, si uno tiene una paciente psicótica que tiene síntomas psicóticos, si es mujer, hay que charlar ya que va a aumentar de peso y que mejor que busque otras conductas para mejorar el tema del peso, porque si no, es la principal causa por la cual suspenden el tratamiento. Y vos decís, pero prefirieron escuchar voces. Bueno, si esto ya lo sabemos, tenemos que buscar nosotros la alternativa farmacológica, porque va a ser la principal causa, ¿sí? Por eso se menciona siempre. El tema del aumento de peso es un tema interesante. El tema es que después nos siguen aumentando. Aumentan un 25 o un 30% del peso corporal, independientemente del género, y después nos sigue aumentando. Entonces, bueno, es decir, bueno, pesás 60, vas a pesar 75. Ya está. Fin. Y si haces gimnasia y mejorás tu alimentación y tus hábitos más saludables, vas a estar en 72, pero a 60 no vas a llegar más. Digo, es algo a hablar, ¿viste? El segundo pilar de tratamiento es la psicoeducación familiar. Bien, decía que psicoeducación familiar, entonces. La psicoeducación familiar es el segundo pilar del tratamiento en esquizofrenia. ¿Qué es la psicoeducación familiar? Es trabajar con las familias sobre, primero, conocimiento de la enfermedad. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la ruptura biográfica? Habíamos hablado de que esa persona que manifiesta la enfermedad deja de ser como era antes. Entonces las familias se tienen que vincular de una manera distinta a como se vinculaban antes. Están obligados a cambiar sus estrategias y es lógico que eso requiera trabajo. Entonces, se trabaja sobre conocimiento de la enfermedad y aprendizaje de nuevas estrategias con la familia. Se suma la familia al equipo tratante. La familia pasa 24 horas por 7 días con la persona. Entonces, es importante que sepa detectar síntomas, que sepa detectar pródromos, que sepa cómo tratarlo mejor. El segundo punto dentro de la psicoeducación familiar es la ayuda mutua. En Argentina hay una asociación con la cual yo trabajo y que de hecho el otro día grabé un video de psicoeducación que se llama PEF, que es la Asociación Argentina de Ayuda a la Persona que Padece Esquizofrenia y su familia, que son grupos que se reúnen, todos tienen algún familiar con esquizofrenia, o un hijo, o un hermano, o un padre, y trabajan mucho con esto, ¿no? Desde cuestiones de psicoeducación hasta ayudarse mutuamente de las distintas etapas, ¿no? Digo, está el familiar que llega y que su hijo recién tuvo su primer brote y está internado todavía, como está el familiar que su hijo ya trabaja, tiene novia o novio y estudia. Entonces, está bueno para poder, ayudarse mutuamente y ver todo el camino de la enfermedad. Y el tercero dentro de la psicoeducación familiar es el concepto de expresividad emocional. Expresividad emocional es un concepto de un psiquiatra inglés que se llama Julian Leff, que apunta a bajar la expresividad emocional. Nosotros algo hablamos en la clase pasada de la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es la memoria online, es la memoria que permite asociar conocimientos previos con conocimientos futuros. Es la que a mí me permite en este momento ordenar una clase, ¿no? Digo, voy asociando los conocimientos que tengo con el feedback de las preguntas de ustedes, con el slide que armé, y armo y programo lo que voy a decir después. Todo eso lo labura la memoria de trabajo, que es parte de la memoria de corto plazo. La memoria de trabajo en esquizofrenia está alterada. Entonces, así como les cuesta esto que estoy diciendo, también les cuesta jerarquizar las emociones. Entonces, en esquizofrenia, en personas con esquizofrenia, hay que ser muy cautos con el uso de las emociones. Porque por ahí la madre se enoja porque el pibe no se levantó el domingo al mediodía a almorzar y le dice de todo, y para él, por su déficit entre el mundo interno y el mundo externo, lo que sucede es que no puede
entender que es un enojo momentáneo y toman la parte por el todo. Y entonces, ¿ustedes escuchan a mi hijo gritar gol detrás? No. ¿Se escucha un poco o no? Sí, se escucha. Pensé que estaba llorando, estaba gritando gol. Está gritando ¡gol! ¡Gol! Ay, Hay Dios. mucha maestra, me parece, así que estamos ya. Están entrenadas. Bien. Vuelvo a apelar a mi memoria de trabajo que me permita seguir explicando expresividad emocional en contra de mi deseo de ir a patear unos goles con él y poder seguir con la clase en un rato. Pero la realidad es que hablaba de expresividad emocional. La expresividad emocional y la memoria de trabajo están asociadas porque la jerarquización de las emociones es difícil en la esquizofrenia. Y al ser tan difícil, lo que sucede es que la madre se enojó el domingo al mediodía y el chico no entiende que es un enojo momentáneo por un hecho particular. Y esas emociones le producen que eso, pueda sentir que ese enojo va a ser para siempre, que va a ser su culpa, etcétera, etcétera, porque tiene que ver también con su déficit de diferencia entre mundo interno y mundo externo, de yo no yo. Entonces, con todo eso, se trabaja que las emociones tienen que estar en el punto más mínimo posible, tanto las positivas como las negativas, que tienen que estar de la manera más ordenada posible, porque si no, así sean emociones positivas, esto de abrazos, ay, cómo te quiero, qué bien, tampoco lo procesan bien, porque quedan como desordenados en eso. Si se logra bajar la expresividad emocional, logra también bajarse el nivel de estrés de las personas con esquizofrenia y logran vivir una vida mucho más armónica. Julian Leff, que como dije era inglés, él dice transformar una familia italiana de gritos y pasiones en una familia inglesa más ordenada y más apagada. Pero bueno, él era inglés, entonces quería transformar a todos como él, qué sé yo, no sé. Pero la verdad es que daba mucho resultado trabajar la expresividad emocional. Y en estos contextos de aislamiento, como estamos viviendo ahora, yo trabajo mucho con muchas familias el tema de la expresividad emocional, porque los usuarios, los pacientes, a veces están muy bien, porque aislamiento es un síntoma negativo. Entonces, muchos ya viven una vida aislada. Hoy me comentaba un paciente, hace 7 años que casi no salgo de mi casa, no me afecta esto, no me está afectando, le afecta a mi familia, que no aguantan más. Y así como él detectó que su familia no aguanta más, y debe ser verdad, la realidad es que no le tienen que cargar con esas ansiedades al usuario, que ya con su esquizofrenia tiene bastante. Entonces, por eso se trabaja mucho, sobre todo, inclusive en estos contextos, con bajar la expresividad emocional, ¿sí? Una pregunta. Sí. ¿Esta educación familiar se hace solamente en esquizofrenia o con algunos otros trastornos también? Mira, ahora se está llevando a otros trastornos también, a bipolaridad también, a veces se trabaja ahora con enfermedades físicas también, ¿sí? A veces hay psicoeducación, no sé, en personas o en familiares de personas que tienen cáncer, pero la verdad que surge de la esquizofrenia, surge del trabajo de la esquizofrenia y es parte del tratamiento central en esquizofrenia. Imagínate que yo les contaba que me recibí hace 15 años y en el 2006 yo trabajaba para Swiss Medical haciendo psicoeducación familiar. O sea que en Argentina ya hace 15 años que se hace en obras sociales. O sea, está recontra extendido. Sí. Profe, se me vino a la cabeza esto que contás de expresividad emocional, que viste que te conté que yo tenía a mi vecino que tenía esquizofrenia y salía a cantar tango al balcón. Y había momentos en los que la madre tenía que salir a trabajar y lo dejaba solo. Y a veces venía el padre muy enojado que no sabía cómo tratar al hijo y le empezaba a gritar. Él se enojaba mucho y le gritaba, no lo entendía claramente, y después de que él le gritaba le agarraban los brotes. Se ponía a cantar automáticamente después de que él venía todo enojado, porque él no vivía ahí en la casa, él vivía con la madre. Pero el padre venía a veces y yo lo escuchaba, y después, exactamente después de que él le gritaba, le aparecían estos brotes de cantar, de... Sí, más que brotes, lo descompensaba en sus síntomas, ¿no? Por ahí brotado o ya estaba o no estaba, pero aumentaban sus síntomas. Y es por esto que estamos diciendo, es correcto lo que decís, Florencia, la realidad es por la expresividad emocional. El padre le gritaba porque no entendía lo que pasaba, la expresividad emocional aumentaba y el chico se descompensaba peor. Sí, sí, es correcto.
Sí. Una pregunta, pero no Venga. entendí bien que tiene que ver la expresividad emocional con la memoria de trabajo. O sea, también entendí que la memoria de trabajo la tienen afectada, tipo, no... Con la jerarquización de las emociones. Porque la jerarquización de las emociones también puede tener que ver con la memoria de trabajo. O sea, la posibilidad de entender y jerarquizar las emociones, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta más hasta acá? ¿O avanzo un poco más? ¿No? Bien. Esto es secuencial. ¿Qué quiero decir? La base de la pirámide del tratamiento en esquizofrenia es lo psicofarmacológico. Lo siguiente es lo psicoeducativo familiar. Y recién ahí, después de eso, porque eso ya existe, surge la psicoterapia de desarrollo psicosocial, ¿sí? Surge la posibilidad de hacer psicoterapia con un psicólogo, ¿sí? Pero tienen que haber estado estas dos patas primero, si no, no tiene sentido. La terapia de desarrollo psicosocial en esquizofrenia apuntan a trabajar con el paciente o el usuario la conciencia de situación, ¿sí? Que empiece a entender lo que le pasa, ¿sí? Que empiece no solo a entender, sino que también empiece a detectar qué cosas le molestaron, qué cosas le molestan y cómo detectar cuando sus síntomas están avanzando, cuando se está descompensando. Que él también sea un termómetro de sí mismo y se dé cuenta de que algo no está andando bien y pida ayuda. Se trabaja con la adherencia al tratamiento, se trabaja, por supuesto, con que adhieran a los tratamientos farmacológicos, qué angustias le produce el tratamiento, qué le produce esto de tener que tomar medicación todos los días, etcétera, etcétera. Se trabaja con el conocimiento de la enfermedad, muchas veces se habla directamente de qué es la esquizofrenia, cómo surge, cómo funciona, de qué manera, muchas veces se trabaja con eso. Y es algo interesante también a trabajar dentro de la psicoterapia. Por supuesto se trabaja con la sociabilidad, se trabaja cómo reinsertarse socialmente, porque también mucho tiene que ver con que a veces están muy bien, pero no tienen estrategias sociales para reinsertarse. Entonces se trabaja con eso también. Y también con la angustia que a veces produce tener esquizofrenia. O sea, entender qué es la enfermedad les va a producir angustia y también hay que trabajarlo, ¿no? Pero insisto, esto es la cúspide de la pirámide. Primero tiene que haber psicofarmacología y tiene que estar compensado. Después tiene que estar trabajando la familia, todo esto que hablamos de psicoeducación, y recién ahí uno puede empezar a trabajar como psicólogo con los usuarios o los pacientes, ¿sí? Si no, no tiene sentido. Es preferible trabajar con la familia, ¿sí? Yo durante más de 10 años, no sé si 10, pero 8 años prácticamente no atendía pacientes, trabajaba solo con las familias. O sea, preferí trabajar con las familias. Después empecé a atender pacientes, ¿no? Pero sí, 7 años por ahí. Y sigo trabajando con familias, pero sobre todo, eso, primero tiene que estar lo farmacológico para después poder estar lo psicoeducativo y después la psicoterapéutico, ¿no? Sí. Claro, no tiene sentido que el paciente vaya al psicólogo, se trate y que después vuelva a la casa y le griten y vuelva a irse todo por una... Y tampoco tiene sentido que venga el psicólogo a hablar de las alucinaciones si no está tomando la medicación, porque no vamos a solucionar nada. ¿Se entiende? Sí, totalmente. Es esa la lógica. Pronóstico. ¿Qué se puede esperar de una persona que tiene esquizofrenia? Hoy le damos el diagnóstico, ¿qué podemos esperar? Bueno, el 25% de los pacientes tiene excelente pronóstico. ¿Qué quiere decir esto? Un solo brote, 1 o 2, ¿sí? Una buena sociabilidad, tiene un grupo de amigos, puede hacer un trabajo cuidado, tiene una buena respuesta de la medicación. Generalmente ha tenido una sola internación o ninguna, ¿sí? A veces hasta se los ha medicado y se compensaron en el hogar, ¿sí? Ese es excelente pronóstico. También hay un 25% que tiene mal pronóstico, que tienen varios brotes, que tienen muchos síntomas residuales, que tienen ya muchos síntomas desorganizativos, que su sociabilidad es pésima, y que ha tenido varias internaciones. Esto también es cierto, ¿no? Esto también existe. Y hay un 50%, la mayoría, que tiene un pronóstico regular a bueno, ¿sí? Que ha tenido algunos brotes, va a tener alguno más, que tiene pocos síntomas residuales, pese a que tiene alguno, que ha tenido más de una internación, pero que también puede tener cierta sociabilidad y trabajos cuidados.
Todo esto se hace en los tratamientos. Y sobre esto quiero hablar. Digo, la esquizofrenia, si la dejáramos al libre albedrío, digo, si no hubiera tratamiento farmacológico, psicoeducativo o psicoterapéutico, prácticamente el 100% tendría mal pronóstico. Digo, le ganamos a la enfermedad un 75% entre el pronóstico bueno y el excelente gracias a los tratamientos. Porque si no, en el libre albedrío, como era antes de la época psicofarmacológica, las personas quedaban ya rápidamente residuales y no había nada para hacer. ¿Sí? O sea, tenían muchos síntomas, nada para hacer, internados, desociabilizados y punto. ¿Me siguen hasta acá? Como hablaba el otro día con una familia, una madre, que me decía que si su hija estaba loca o no. Entonces yo le decía, bueno, tu hija tiene esquizofrenia, no está loca. Claro, pero mi hija me preguntó si ella estaba loca, me dice. Entonces yo te pregunto a vos, ¿está loca o no está loca? Y yo le dije, mira, la esquizofrenia, antes de los tratamientos, era el causal de la locura. O sea, los locos, en realidad, eran las personas con esquizofrenia sin tratamiento. Hoy, con tratamiento, la realidad es que pensar que una persona esquizofrénica está loca, no es cierto. Hoy solamente es una persona que tiene una enfermedad, que es tratable, y que en muchos casos pueden estar muy bien. De hecho, esta mamá me hablaba por su hija, que todavía está haciendo el secundario, pero lo está haciendo, lo sostiene, lo está haciendo a distancia, está al día con las tareas. Digo, todo apuntaría a que es de buen pronóstico a excelente pronóstico, ¿sí? Entonces, no está loca, tiene una enfermedad que en el pasado era causal de locura. ¿Me siguen hasta acá? Si hablamos un poco de detección temprana, este cuadro, como hablaba antes Keila, es de Vallejos-Ruilova, uno cita lo que no es propio. Vallejos-Ruilova habla en 4 áreas, las cosas principales que uno puede ver prodromalmente antes de que la enfermedad se presente, que tiene que ver con esta ruptura biográfica, ¿sí? A nivel de conducta, cambios en el comportamiento, lenguaje fuera de lo común, cierta desorganización, descuidos en la higiene es lo que más se ve. A nivel de pensamiento, estas ideas estrafalarias o preocupaciones restringidas. A nivel cognitivo, estos déficits neuromotores o déficit en la concentración. Y a nivel social, un deterioro en el funcionamiento social o aislamiento social. Uno lo empieza a ver, que esto empieza a pasar. Empieza a pasar y lo primero que uno piensa es crisis adolescente, y a medida que avanza, te vas dando cuenta que si empieza a aparecer cada vez cosas más raras, quizás es momento de actuar antes de siquiera se dé el brote, ¿no? En los siguientes brotes es más fácil, en el primer brote eso es muy difícil, ¿sí? Hablando de detección temprana, hay un autor argentino que se llama Gabriel de Brasquín, que es un psiquiatra argentino radicado en Washington, que hizo un estudio bastante amplio de síntomas tempranos en la infancia de personas con esquizofrenia que tienen alto riesgo genético. A ver, el estudio de él lo que muestra es que personas con alto riesgo genético, muchos han manifestado síntomas motores difusos en la infancia y que después, en la adolescencia, manifestaron esquizofrenia. Los que tenían alto riesgo genético y tenían estos síntomas temprano, no tenían todavía esquizofrenia. Pero en un 90% de los casos la manifestaron luego. Dentro de esos está el rolling, el rocking, o la lateralidad, la distonía de la mano no hábil. Esto, inclusive creo que Vallejos hace mención de esto. Síntomas que después desaparecen, motrices. Luego aparecen ciertos síntomas cognitivos a partir de los 6 años, que sobre todo tienen que ver con este déficit de la memoria de trabajo que está previamente y que se mantienen. Aparecen síntomas biológicos como se vieron marcadores biológicos dentro de la huella dactilar, que de hecho mi tesis de grado fue sobre eso, pero en CAES ya hicimos 2 investigaciones sobre eso, sobre la relación de la huella dactilar y la esquizofrenia, que la pueden leer. La tesis está publicada y si quieren que les mande las investigaciones de la Facu, se las puedo mandar. Y sin ciertos síntomas tempranos que se pueden ver en la adolescencia, como hablaba Vallejos. Digo, ¿alcanza para decir con todo esto que una persona es esquizofrenia? No, hasta que no se brote no lo podemos decir. Pero lo que podemos decir es que son personas con alto riesgo de tenerla. Sobre todo si tiene riesgo genético. Entonces,
es difícil no tentarse en actuar o en tomar medidas cuando uno sabe que tiene el riesgo genético, riesgo perinatal, y empieza con ciertos síntomas tempranos en la infancia, ciertos síntomas cognitivos. Las familias consultan muchas más veces al pediatra en personas con alto riesgo genético de esquizofrenia versus las que no lo tienen. Digo, las familias también detectaban muchas veces que había algo raro. Entonces, digo, los modelos que hoy se apuntan es, ok, si tiene alto riesgo genético y algunos síntomas difusos, trabajemos con las familias, trabajemos con la expresividad emocional. También hay corrientes farmacológicas, me parecen un poco extremistas, digo, medicar a alguien por síntomas que no tiene, me parece demasiado, sobre todo en la infancia, pero sí, por ahí trabajar con la familia a nivel psicoterapéutico y psicoeducativo, para decir, bueno, entendamos que esa persona es altamente vulnerable, ¿por qué? Porque tiene una genética, porque tiene una perinatalidad y porque tiene síntomas difusos, pero que podrían dar cuenta de que esa esquizofrenia está silente, está por debajo. Entonces, trabajemos sobre la expresividad emocional y cuidemos a esa persona del estrés. Por ejemplo, hablemos de que marihuana no va a poder fumar nunca en su vida, porque 1 de cada 3 personas en España tuvo su primer brote de esquizofrenia por haber fumado marihuana, porque la marihuana es un prodopaminérgico, que es lo que está alterado en la neurobiología de la esquizofrenia. Entonces, digo, se pueden hacer trabajos antes. Ahora bien, quizás esa persona no se iba a brotar nunca, pero no me importa. Digo, si evitamos que alguien se brote, valió la pena el esfuerzo, sobre todo si el costo que fue trabajar 1 vez por mes con la familia, 1 vez por semana con un chico, mientras su etapa escolar y su adolescencia, digo, quizás no es un alto costo, ¿no? Quise terminar esta clase, como ya les dije, parece que veníamos conectados con lo de Nash. Este es Nash, este es el personaje real de Una mente brillante, y quise terminar esta clase con una frase de él, que dice: lo que distingue lo real de lo irreal está en el corazón. Yo creo que el entre líneas de esta frase es que la mente a él, como le juega a la mayoría de las personas con esquizofrenia, le juega muchas malas pasadas entre qué es real y qué es irreal. Les comentaba, grabé un video de psicoeducación para APEF, para esta asociación de familiares, que lo subieron en las redes esta semana, y que de hecho, si quieren, lo pueden ver, está en el canal de Facebook, donde yo les voy dejando las clases. Si ustedes se meten en el canal, lo pueden ver. Una usuaria, una paciente, una persona con esquizofrenia, vio el video y comentó en la página de APEF que le sentía como mucha empatía por esta frase de Nash, porque ella, antes de sus internaciones, había sido muy agresiva con su familia antes de cada internación, y que en la última empezó a sentir que su familia era buena gente y que ella tenía que ir en contra de lo que su mente le decía y seguir su corazón para no ser agresiva con ellos, y que en esa última internación, pese a que había terminado internada, no había sido agresiva. Y me pareció interesante que una usuaria pudiera eso, ¿no? Levantar el guante de lo que Nash había dicho y hacerse cargo también de lo que a ella le había tocado. Sí, creo que también en la película el personaje de Nash como que trata de dejar un poco de lado estas alucinaciones y delirios también por la familia que tiene, por la mujer, por el hijo, para poder convivir con ellos, para que no lo internen, para no separarse, como que hace un esfuerzo gigante por dejar de vivir y de ver eso y dejar de darle bola para poder estar en la casa con la familia. Hay algo para decir con eso. Las personas con esquizofrenia voluntariamente no tienen la posibilidad de no escuchar las voces. No es voluntario. No es que alguien puede decir, no la escucho más y no la escucho más. La verdad es que la voz está ahí. No obstante, con un tratamiento pertinente, la verdad es que las voces bajan tanto, digo, Nash tenía síntomas residuales, pero con un buen tratamiento las voces bajan tanto que a veces pueden, con este esfuerzo, focalizarse más en otra cosa. Pero siempre y cuando haya un buen tratamiento farmacológico, si no, no hay manera. ¿Ah? Bueno, fui un poco rápido hoy, pero quería llegar a dar todo. Creo que con esto terminamos el capítulo de esquizofrenia. La clase que viene tenemos el parcial, y la siguiente vamos a arrancar con trastornos del estado del ánimo, depresión y bipolaridad,
que es la clase del 21 de mayo, con lo cual les recomiendo que después del parcial ya arranquen a leer lo de bipolaridad, porque vamos a ir así, vamos a ir una clase por tema. Digo, esquizofrenia nos llevó 3 clases, por varias razones, pero no, o sea, a partir de ahora es un tema por clase. Vamos a ver bipolaridad y todo el espectro, vamos a ver ansiedad, después vamos a ver trastornos de la personalidad, después vamos a ver abuso de sustancias, trastornos de la alimentación, o sea, todos los trastornos de los hábitos, y segundo parcial, y ya más o menos vamos a estar terminando. Entonces, vamos a ir como así, ¿está? Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Sí, yo tengo una, en realidad no es duda, es una pregunta, que no Dime. anoté el nombre de la persona que hizo el estudio en la detección temprana. Gabriel de Erauskin. Gracias. Igual, digo, lo van a haber citado, digo, si quieren ver, insisto, mi tesis está online, se las puedo poner en el campus, los trabajos prácticos, las investigaciones que hicimos en la facultad, que fueron 2, hablo un montón de detección temprana. Si les interesa eso, hay un montón para ver. Sí, a mí me interesa. Dale, genial, la subo entonces, la subo al campus. Bien, ¿alguna duda más o preguntas? ¿No? Estudien. Cualquier cosa, si tienen dudas, me parece que está bueno que usemos como hicimos, ¿no? El foro del campus para las dudas que tengan y así, nada, las preguntas las vemos todos y las respuestas nos sirven a todos. Y nos vemos el 14, entonces, para el parcial. Si les parece, voy a reemplazar entonces en el campus la dirección de Zoom para Meet, ¿no? Y así no se nos corta. Sobre todo si estamos en medio parcial, me parece que está bueno que así sea. ¿Vale? ¿Alguna duda más? ¿No? Bueno, buen jueves, nos vemos. Que estén bien. Chao, gracias. Chao.